Gracias por acompañarme en otro episodio de Comparte. Desde el 15 de septiembre al 15 de octubre, en los Estados Unidos celebramos el mes de la herencia hispana. De nuevo, en Comparte estaremos brindándoles entrevistas todos los miércoles con artistas latinos de Carolina del Norte. Hola, yo soy Lisette Cruz Watco, directora ejecutiva de Diamante Arts and Cultural Center. Platicaremos con una exitosa escritora de libros infantiles. Mi invitada de hoy es la puertorriqueña Rosalí Bocelli Hernández. Bienvenida, Rosalí. Muy buenas tardes. Hola, amiga. Ha sido un placer estar contigo y gracias por este privilegio de estar en este programa. Gracias a ti por acompañarnos. Rosalí, explícame cómo empezó tu anhelo para escribir, cómo empezó eso de la escritura, cómo llegaste a Carolina del Norte desde Puerto Rico y cuánto tiempo llevas acá. Pues mira, desde niña fui expuesta a las artes en el colegio católico donde yo asistía cuando niña, y a los 3 años y medio me dieron un papel que era, yo supuestamente era Florecita. Y desde ahí siempre las artes me encantaban. Mi papá ponía mucha ópera en mi casa, teníamos un piano. Yo aprendí de oído para Elisa, If I Were a Rich Man, si yo fuera rico, Love Story, todas estas canciones yo las hacía de oído, o escuchaba a mis hermanos y me encantaba, yo lo hacía. Tocaba la flauta, la guitarra, todo era de oído porque no había tomado ninguna clases. Pero de pequeña siempre me gustaba. Mi papá era tenor y mi mamá era soprano. Oh, wow. Y entonces, pues, desde pequeña siempre anhelaba el cine, la televisión y todas estas cosas. Y cuando cumplí como 16 años, comencé a escribir. Y muchos de los libros que escribí, los escribí en aquella época. Escribí los drafts, los primeros borradores, y yo no tenía ni dibujo, no tenía nada, solamente tenía la historia. Y me iba, entrevistaba a la gente, me iba por las montañas en Puerto Rico y hablaba con la gente, y la gente me contaba las historias del huracán, de aquello, del otro, y yo siempre escribiendo o con mi pequeñita grabadorita. Y así me interesó mucho. Cuando llegué a los Estados Unidos, fui llamada por la compañía Kodak. Ellos me contrataron desde Puerto Rico para venirme a los Estados Unidos y trabajé con ellos 3 años. Luego ahí pasé a Parques y Recreación de Durham, y en este lugar pues quise hacer la maestría. Cuando me voy a la universidad a hacer la maestría, me preguntan, oye, ¿por qué? ¿Y cuál es tu negocio? Yo no tenía ningún negocio en mente, pero siempre quería escribir. O sea, quería publicar mis libros, pero nunca lo hice. Hice mi maestría en business. Ah, okay, por eso fue que ellos te preguntaban un MBA, que le llaman en inglés, en business, en negocios. Entonces, con un minor en administración de hospitales, porque siempre la medicina me apasionaba. Ya que en Puerto Rico siempre quería entrar en la rama de ser doctora para niños, de pediatra, pero desafortunadamente económicamente mi padre no tenía dinero y no me pudo enviar para la escuela de medicina en Puerto Rico. O sea, decidí, pues voy a estudiar business, un bachillerato, y luego hice otro bachillerato más en teología, en consejería para padres y niños. Y luego entonces cuando me vine a Estados Unidos, que trabajo con Kodak, pues termino con Kodak y sigo con Parque y Recreación, y decido entrar a hacer mi maestría. Como tú sabes, Lisette, venimos de Puerto Rico, y aunque en Puerto Rico se hablan 2 lenguajes, yo siempre tuve muchas dificultades en aprender el inglés. Pero yo decía, yo lo voy a tratar y lo voy a lograr. Cuando terminé mi maestría, pues yo dije, definitivamente quiero hacer algo. Y este profesor me dice, Rosalí, ¿pero qué vas a hacer? ¿En qué te vas a desempeñar? Y yo le dije, bueno, yo quisiera escribir libros, tengo muchos borradores. Y él me dijo, pero hazlo ya.
empieza. Y yo le dije, sí, que ya casi todos los tengo. Y ya algunos, ya yo había comenzado a ponerle los visuales, las ilustraciones. Había contratado gente, familiares, que me empezaron a hacer las ilustraciones muy bonitas. Pero tenía todo ahí puesto, pero no había hecho nada. Hasta que llega el momento, Lisette, que él me dijo, no, no vas a esperar a que te gradúes. Eso tú lo vas a hacer ya. Y me hizo hacer un timeline. Yo no sé cómo se dice timeline. O sea, como un calendario. Sí. Entonces me dijo, tú tienes que comenzar ya. Lisette, en un mes, publiqué mi primer libro. Wow, ¿y ya hace cuántos años es? ¿El 14? Y esto fue en el año 2016. 16, ok. Publiqué Twin Sisters. ¿Lo publicaste en inglés o en español? El primero lo hice en español. Luego entonces lo hice en inglés y este que tengo aquí es bilingüe. Este es Dos hermanas gemelas, Twin Sisters, que es inglés y español. Ok. O sea, tiene una parte en inglés y una parte en español, un párrafo en inglés, un párrafo en español. Y lo publiqué electrónicamente, no lo publiqué en print, en libro impreso. Cuando terminé, pues me sentí bien contenta de haber hecho mi primer libro, haber publicado mi primer libro, y ahí comencé y seguí publicando libros y tengo alrededor de 6 libros y tengo 3 borradores para otros 3 libros, pero ahí comienzo a pensar, me gustaría seguir estudiando. Y en el año 2016 comienzo entonces un doctorado, que fue algo que yo lo veía bien lejos y era más bien, Lisette, este doctorado era más bien para yo aprender más inglés, para yo pulirme más en el inglés, porque yo entendía que todavía mi inglés está muy rusty, está muy crudo. Y yo necesitaba aprender más inglés. Estaba dirigiendo un programa de televisión que lo hacía en un formato bilingüe también. Y me sentía a veces, pues cuando tenía que hablar inglés, no me sentía muy segura. Así que decidí hacer este doctorado y era mayormente concentrado en mi disertación, es acerca de parenting, de padres, de crianza de hijos. Porque era algo que yo veía como los latinos aquí tenían tantas luchas para poder levantar los niños con todas las barreras del idioma, del trabajo, de todas las cosas que los padres hacían 2, 3 trabajos para poder levantar sus niños. Y yo dije, yo quiero darle charlas a los padres, yo quiero trabajar con los niños. Y mira, sinceramente me siento bien orgullosa y le doy gracias a Dios porque una de las últimas clases que tomé era consejería para padres y niños. Y aquí fue donde empecé a hacer consejería a los jóvenes y a los niños. Y me encontré con muchos jóvenes que estaban siendo bulliados en la escuela. Encontré jóvenes que habían tratado de quitarse la vida. Encontré niños que estaban con su autoestima muy baja y comencé a trabajar con ellos. Y qué mayor satisfacción que muchos de estos niños se han superado, han echado hacia adelante, están en la universidad ahora, algunos de ellos. Y en la publicación de los libros, juntamente con estudiar, me ayudó mucho a tener un horizonte un poco más determinado, una meta que es mi pasión, y es ayudar a los padres y ayudar a los niños latinos especialmente, porque es mi meta. Claro, yo no le digo no a los norteamericanos, por supuesto, pero mi meta es mayormente a mi gente. Definitivamente, y se entiende y se agradece. Pero ¿por qué libros infantiles? Porque sé que te encanta esa rama, pero al principio como parece que estabas atraída a eso, ¿no? Porque sin hacer el doctorado ya estabas como en ese camino. ¿Qué fue lo que te atrajo inicialmente a eso?
Pues mira, vengo de una familia de 6 hermanos y tengo 2 hermanas que mi papá se volvió a casar, somos 8. Y mi mamá era maestra de matemáticas, mi hermana es maestra de niños preescolares y mi otra hermana también fue maestra. Y como que en la familia, pues teníamos esta pasión de enseñanza, de bregar con los niños. Y viví una vida, mi familia, o sea, mi vida como tal, Lisette, yo vengo de una familia disfuncional, desafortunadamente. Era una familia donde no había un entendimiento. Mi mamá murió cuando yo tenía 12 años. Mi papá se casa nuevamente. Pasamos por muchas situaciones bien difíciles. Y yo siempre quería ver, o sea, yo quería ser una madre y quería que mi esposo fuera un padre. No podemos decir perfecto porque no somos perfectos, pero por lo menos entrar en esos parámetros de poder levantar unos niños en el temor de Dios, en la enseñanza, en el amor, en el cariño o sea, que pudiera sembrar en el niño cosas positivas. Y llegué a ser madre sin tener una mamá que me orientara, no sabía ser mamá. Y leyendo, buscando, escuchando a otros padres que eran modelos, eso nació en mí. Y entonces, de ahí, pues esa pasión por llegar a los niños, esa pasión por narrar la historia de mis niños. Tengo un libro que es acerca de un perro, donde mi niño me pidió por muchos años que quería un perro. Y yo le digo, pero no solamente que vas a querer tener un perro, esto de tener un perro conlleva muchas cosas. Y en la historia, en el libro, yo narro todo el proceso que nosotros pasamos en ir a la biblioteca, en ir al internet, en conocer cuál eran los perros, cuál era el que mejor cualificaba para nuestra familia. Claro. Y todo eso se lo induje a un niño de 8 años. Le dije, no solamente tener el perro, es que tienes que caminarlo, tienes que bañarlo, tienes que sacarlo a jugar. O sea, las responsabilidades. Responsabilidades, Lisette, porque a veces los niños nos piden y están ahí, le decimos que sí, pero después ¿a quién nos toca? Ajá, exactamente. Yo soy testigo de eso. Entonces, pero yo le decía a él, no, si tú quieres perro, es esto. Y fue algo tan lindo, porque ellos mismos le pusieron el nombre. O sea, yo los dejaba que ellos tomaran control de muchas cosas. Querían ponerle el nombre, querían ponerlo en este lugar, después sacarlos afuera, al patio, porque eran perros siberianos y le gustaba mucho el frío, y cuando llegaba la nieve, aquello era algo excepcional. Y todo esto me motivó a escribir la historia de mi niño con el perro, que se llama Max, mi mejor regalo de cumpleaños. Y así pues seguí evolucionando, porque Lisette me fascinaba la enseñanza a los niños. Nací en un hogar donde mi madre estaba todo el tiempo enseñándonos, todo el tiempo. Lamentablemente, después que murió, pues las cosas cambiaron, pero aprendí mucho de ella. Ah, qué buenas memorias, ¿no? Uh-huh. Todos los libros tuyos son no autobiográficos, pero tienen personajes reales o situaciones reales. ¿De dónde los sacas? ¿Cómo te dices a ti misma, esto va a ser un libro? Sí, mira, quiero mostrarte este libro. Cuando yo estaba de periodista en Puerto Rico, yo hice después que salí de mi bachillerato en televisión y en cine, trabajé en Telemundo. Este es de mi vida personal. De mi vida personal. Entrevisté a un muchacho y este chico estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel porque robaba carros. Entonces yo lo entrevisté a él y le pregunté a él, o sea, lo entrevistamos a él porque estaba en la cárcel, y ahí yo agarré la historia. Él era un niño que desde pequeño se acostumbró a robar. Su mamá nunca le
le cuestionaba de dónde sacaba los juguetes o las cosas que traía a la casa. Y entonces, hasta que cuando fue un adulto, fue un hombre, empezó a robar carros y a meterse en las casas. Y entonces, hasta que la policía lo agarró, su mamá no sabía absolutamente nada acerca de lo que estaba pasando, porque su mamá nunca le cuestionó de dónde sacas esos juguetes cuando era niño, y nunca se involucró en la vida del niño. Ya era un adulto y él, pues, la policía lo agarró porque había robado un coche y lo llevó a la cárcel. Allí, cuando su mamá empezó a hablar con él, pues le dijo que por qué había robado un carro. Y él dice, mamá, y ahí él le cuenta la historia a su mamá, que desde pequeño él lo hacía, pero la mamá nunca le cuestionó por qué llevaba esos juguetes, de dónde sacaba los juguetes, de dónde sacaba esas cosas. O sea, cada historia tiene un lugar especial en mi vida. El otro libro, que es el libro de las hermanas gemelas, muchas personas me preguntan si es que tengo una hermana gemela. Digo, no, eran dos niñas gemelas que tenían unos talentos bien bonitos. Dibujaban, cosían, su mamá y su tía era Carlota Alfaro, que es una señora diseñadora muy popular en Puerto Rico. Ella hacía los trajes de Miss Puerto Rico en los certámenes que se hacían para competir en Miss Universo. Y estas niñas se levantaron en este ambiente y yo me encantó, mi hermano se casó con una de ellas. Y entonces me encantaron la historia de ellas, ellas me narraban la historia, el abuelo me narraba la historia, el abuelo de las niñas me narraba la historia de Carlota Alfaro, cómo llegó a ser una mujer tan importante, y la tía, que todas estas historias me llenaban y yo quería contar esas historias a otros niños y decirle que mira, si hay niños como tú han logrado a superarse y hoy día ellas son unas artistas, ellas cosen, ellas diseñan, ellas hacen tantas cosas, dibujan, pintan, yo creo que tú también lo puedes hacer. Porque mi énfasis en los padres, Lizeth, es que los padres desarrollen los talentos de los niños. Los padres empiecen a ver en qué los niños les gusta, que los niños se van encaminando, si les gustan los instrumentos, si les gusta la arquitectura, o les gustan los diseños, o les gusta cocinar. Todas estas cosas a mí siempre me han llamado la atención de que los padres encaminen a los hijos en esa etapa para que los desarrollen y los ayuden. Quería añadirte que algo bien excepcional, ¿verdad? Después de haber salido hace más de 25 años de Puerto Rico, cuando publiqué mis libros y los envié a Puerto Rico, fue algo maravilloso porque las puertas se me abrieron. Fue una experiencia, te diría, Lizeth, bien espiritual. Porque mi hermana me dice, Rosalie, yo soñé que había sido el pic de tu carrera artística. Y yo le digo, yo no sé cómo, porque Puerto Rico acaba de pasar por un huracán, está en bancarrota. Yo no creo que va a ser un pic, como tú dices. Pero yo le dije, bueno, yo lo voy a creer. Mira, Lizeth, yo llegué a Puerto Rico, la isla estaba devastada. Y esta gente del Instituto de Cultura, radios emisoras, Telemundo, yo tenía entrevistas, yo tenía muchas cosas y en estos autógrafos y esta lectura de los libros lo tenía en dos lugares específicos, que era en una de las librerías más populares en Puerto Rico, en Plaza Las Américas, y tenía en el Instituto de Cultura. Lizeth, yo pensaba, a mí ya yo llevo tantos años fuera de Puerto Rico, yo dije, a mí la gente no me conoce, no saben de mí. Y yo llegué al sitio y lo que vi fueron 4 personas en el auditorio. Y yo decía, yo me fui afuera, yo le dije, Señor, mi hermana me dijo que ella soñó que esto iba a ser algo sobrenatural en mi vida. Yo lo voy a creer. Lizeth, tú no vas a creer esto. No pasaron 15 minutos. Cuando yo entro, porque mi hermana llega y me dice, Rosalie, vente, vamos adentro. Cuando yo entro, exactamente era como mi hermana me decía, it's a breaking point.
es el peak de tu vida. Aquello estaba todo lleno. La cima. Todo. Había gente de pies, gente sentada. Yo no lo podía ni creer, porque lágrimas se asomaron por mis ojos, porque yo decía, Dios mío, yo me siento tan honrada